Ok, a ver, con José Lorenzo. ¿Está solito, señor José Lorenzo? Bueno, si pueden escucharme, por favor, me envían un mensajito. Al ratito, cuando termine ya la sesión, con una fotografía de quienes todos estuvieron dentro de la sesión. Si es que compartieron celular, si están solitos, pues nada más me envían que ustedes, ¿sale? Si lo hicieron con varios, pues entonces me envían una fotografía, todos los que estuvieron juntos, ¿vale? En una sola misma sesión. Pues bienvenidos, tenemos a Erika Moreno, Félix, Rodrigo, Rosa María, Rubicel, tenemos a José Alfredo Sánchez, tenemos a Tania, José Lorenzo, Alexander, que se están empezando a conectar. Muy bien, bueno, entonces voy a poner lo que es una presentación para que podamos comenzar. Sí, le voy a dar compartir pantalla y me dicen si pueden ver las diapositivas. Félix, ¿puedes ver las diapositivas? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces. En este caso vamos a empezar con la clase de hoy. En este caso vamos a ver el género narrativo, que es el bloque número 4, ya es el último bloque que vamos a ver, ¿sí? Que es el género narrativo. ¿Todos pueden escucharme? ¿Todos pueden verme? Señores. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Primero que nada, ¿qué es la literatura? ¿Sí? La literatura es una manifestación artística basada, permítame un poquito, basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Asimismo, es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. Pues esta palabra pues viene del latín. Ok, para poder entender esto, a ver, permítame tantito, voy a cerrar la puerta. Para poder entender esto, tenemos que ver de dónde, qué es, ¿sí? Antes de poder avanzar en esta parte. Bueno, la literatura en sí es una forma de expresión artística, ¿sí? A ver, ¿alguien más se está conectando? Permítame tantito. A ver, aquí está. Ok, ya la di a aceptar. Bueno, empezamos entonces. La literatura es una manifestación artística. Es una forma de expresar tus sentimientos, una forma de expresar tu imaginación como tal. ¿Sí? Por ahí, Alfredo Sánchez, te voy a silenciar tantito. Como bien decíamos, es una forma de expresión. Es lo mismo que bailar, es lo mismo que cantar, es lo mismo que hacer una escultura, hacer un poema, hacer una gran diversidad de artes, ¿sí? Pero la diferencia es que la literatura puede ser de dos formas. Una, puede ser de forma oral, o sea, de una forma que estamos hablando, o puede ser escrita, cuando nosotros lo escribimos, ¿sí? ¿Cuándo hemos aplicado la literatura? Cuando, por ejemplo, creamos un pequeño poema para la persona que queremos mucho, a la prima o el primo, supuestamente, ¿verdad? Cuando le escribimos un poema, pues entonces estamos aplicando la literatura, ¿sí? Porque estamos expresando nuestros sentimientos. Bueno, entendido esto, tenemos que reconocer que a veces no todos somos buenos, por ejemplo, en matemáticas o en física, en química, en biología, en materias que prácticamente utilizamos más el razonamiento, ¿verdad? Pero no todos
somos igual, sino que algunos tenemos otras competencias, unas competencias lingüísticas, en donde ustedes van a poder, ahora sí, si yo no destaco en matemáticas, pero sé cantar o sé bailar, ¿por qué no dedicarme a eso? ¿Sí? Esa es parte del arte. Si yo no soy bueno en matemáticas, pero soy bueno cantando, pues ¿por qué no estudiar algo de canto o dedicarme a la música como tal? ¿Sí? Es algo muy interesante, ¿verdad? Y no solamente nos vamos a enfrascar en esa parte de que, yo soy bueno en esto y tengo que hacerlo. O si no soy, no soy bueno en eso, ya me quedé sin estudiar o ya me quedé sin hacer nada. Bueno, ahora bien, ahora sí voy a utilizar la participación de todos. ¿Qué libros has leído? ¿Qué libros en la primaria o en la secundaria? ¿Algún libro que hayan leído ustedes? ¿Tania? Ercilia, que se acaba de mover. Tania, estoy esperando su participación. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué libros has leído? Aparte de los libros que nos dan, Pues que nos daban anteriormente. Ajá. Por ahí, compañeros anteriores en las secundarias me habían dicho que habían leído, por ejemplo, Drácula o El Conde de Montecristo o lecturas muy pequeñas, ¿no? La Cenicienta, por ejemplo. ¿Has leído alguno de esos libros? Sí, el de Drácula. El de Drácula, ¿verdad? Ok. Bueno. ¿Algún otro compañero que haya leído algún libro diferente? ¿Algún alumno que haya leído algo diferente? Ercilia. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como bien les decía yo anteriormente, la literatura, pues, vamos a encontrar diferentes géneros, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es al lírico, al narrativo, al dramático y al ensayo literario, ¿sí? Vamos a encontrar estos 4 diferentes. Bien, ya los vimos con anticipación, ¿verdad? El narrativo era el que en donde nosotros vamos a narrar o contar algo, ¿sí? Entre ellos vamos a encontrar varios diferentes tipos de textos. La novela, la epopeya, el mito, la leyenda, la fábula. En el lírico vamos a encontrar, por ejemplo, al poema, a la canción, al himno, al oda, ¿sí? Y al dramático, que fue la tarea anterior, por ahí vamos a encontrar al subgénero dramático, a la comedia y, a ver, permítame tantito, se está conectando alguien más. A la comedia, estaba diciendo que al dramático pertenece al drama, la comedia y la tragedia. Y por último, lo que es el ensayo literario. Permítame tantito, es que se está conectando alguien más, pero... Mayra. A ver, emitir. No le puedo dar a emitir. Ahí está. No, es que no sirve de celular.
A ver, permítame tantito. Profe, ¿Qué pasó? ese ratito que preguntó el cuento, yo quería participar. Ah, bueno, a ver, ¿has leído alguna novela? Perdón, ¿algún libro? No, pero cuento sí. Ajá, ¿qué cuentos has leído? Pinocho, Pinocho, ajá. sí. También de el conejito azul, algo así se llama. Ajá. Sí, en realidad hay muchos cuentos. A ver, permítame tantito que mi computadora se descargó, ¿vale? Claro que sí. Ok, ahora sí. Regresamos entonces. Me estabas diciendo, Pinto, que habías leído pues prácticamente Pinocho, ¿verdad? Sí. Así es. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar como tal en el género narrativo. Le vamos a poder encontrar a la fábula, a la epopeya, al mito, a la leyenda, a la novela y por último al cuento. ¿Sí? Hola Alfredo Sánchez, ¿cómo estás? Bien, profe. Vamos a empezar entonces con el primero, lo que es el mito. Aquí vamos a encontrar un poquito, no quiero que sean tan sensibles a lo que yo voy a decir, ¿vale? Porque el mito es un relato tradicional que se refiere a los Sí, acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes ficticios, ¿sí? A un hecho o algún fenómeno. Entre ellas vamos a tener que dice que estos tipos de textos son las primeras formas narrativas de la literatura oral, ¿sí? Y que son indispensables para las religiones. En otras palabras, cuando hablamos sobre el mito, estamos hablando de la creación. Ese es el punto más importante que se habla sobre el mito, que habla sobre la creación. Y entre ellos vamos a tener un libro que probablemente ustedes ya han leído o que han tenido ustedes en su mano, que es la Biblia, ¿sí? La Biblia pertenece a este género, al mito. ¿Por qué? Porque habla sobre la creación. Solamente por de hablar Dios. de la creación, estamos diciendo que este libro, la Biblia, es parte del mito como clasificación, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Mito. Hablamos de creación, ¿sí? Anótenlo por ahí, por favor. Es lo más importante para poder entender este tipo de textos. El mito Sí, permítame. habla específicamente de la creación. Y entre ellos vamos a encontrar a los dioses, a los semidioses, héroes, monstruos o personajes de ficción, ¿verdad?
Por ejemplo, tenemos a la religión católica, tenemos también a la religión islámica, tenemos a la mitología griega, la mitología romana, tenemos a la mitología nórdica, a la mitología maya, a la mitología inca y a la mitología azteca, ¿verdad? Que hablan exactamente de la creación, ¿sí? Obviamente ya todo lo que viene después del mito, lo que es la evangelización, ese es punto y aparte, ¿verdad? Pero vamos a hablar específico Sí, en sí. esta parte, que el mito habla sobre la creación y que prácticamente es la base de todas o cada religión. ¿Sale? Vamos al siguiente punto, claro. que es la Sí, sí. epopeya. En la epopeya vamos a encontrar que es un poema narrativo extenso que busca conservar y celebrar los principales acontecimientos de historia de un pueblo, que puede ser su origen, la hazaña, sus héroes o sus guerras. ¿Sale? Cuando hablamos de la epopeya Sus vamos a tradiciones también. utilizarla. ¿Mande? Sus tradiciones también pueden ser, profe. Sí, pueden ser parte, pero siempre y cuando, ahorita te voy a dar el tip para poderlo identificar. Sí, ¿Sale? claro que sí. Cuando hablamos sobre la epopeya, estamos diciendo que vamos a hablar para enaltecer, para dar a conocer, ¿sí? Para demostrar la historia de algo o de alguien y que sobresalga. Eso es la principal característica de la epopeya. Enaltecer a una persona, a un pueblo o alguna hazaña que hizo este personaje. Entre ellos vamos a encontrar la epopeya de Gilgamesh y una de las más buscadas o más leídas, que es la Ilíada y la Odisea, atribuidas pues obviamente a este personaje que se llama Homero, ¿verdad? Que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Estamos hablando entonces ya de la epopeya. Posteriormente tenemos a la leyenda, ¿sí? Aquí sí cambia completamente todo lo que venimos conociendo. La leyenda dice que suele confundirse entre el mito y la epopeya, pues sus orígenes de estos subgéneros narrativos es la fantasía y la imaginación. Pues se mezclan. Aquí hay algo muy importante para poder entender a la leyenda. La leyenda nos dice que es la unión entre la realidad y el misticismo. ¿Sale? ¿A qué me refiero? De místico, Sí, sí. misticidad. Que por ejemplo, Misterio. ¿qué leyenda conocen ustedes? Una de las más. La de la Llorona. La Llorona, ¿verdad? La Llorona es una Profe. leyenda. Así es, Rodrigo. Sí, te estoy escuchando. Sí. La Llorona es una de las leyendas pues, más conocidas que tenemos, ¿verdad? Aquí en México. Pero ¿qué nos dice? Dice que la leyenda Sí, sí. es la unión entre la realidad y la misticidad. Ok, Sí, eso sí. quiere decir que parte de la historia de la Llorona es real y otra parte no es real. Por ejemplo, ¿alguien se sabe de la leyenda de la Llorona? Yo sí, profe. A ver, dígame. Lo que sé es de que cómo se creó, Ajá, a ver, díganos o cuéntenos la leyenda de la Llorona. de que era una familia así muy feliz, pero hubo un incendio misterioso. Ajá. Y dice que la señora o la muchacha, según, fue por agua y dejó sus hijos solos en la casa. Y se empezó a incendiar toda la casa y se quemaron sus hijos. Ajá. Y ya la Llorona, la señora pues que gritaba, ay mis hijos, llorando pues por ellos. Ok, muy bien. Ok, Porque es aceptada tu teoría de alguna leyenda,
Ok. ¿Qué nos dice entonces? Sí, sí. Que la leyenda es la unión entre la realidad y la misticidad, ¿verdad? A ver, ¿creen que esta persona pueda tener más de 500 años? Porque estamos hablando de que esta leyenda se creó en la era colonial de México. ¿Creen que esta persona tenga más de 500 años? Sí, sí. ¿Y que aún siga buscando sus hijos? No, ¿verdad? Nadie No puede se vivir más sabe. de 500 años. No. Hay otra, por ejemplo, la que yo me sé, la historia que yo me sé es que, por ejemplo, estaba una mujer y en eso, en el México colonial, había mucha hambruna, o sea que no tenían nada que comer esa familia. Entonces, esta mujer fue al río y entonces prefirió matar a sus hijos antes de verlos morir de hambre. Y a partir de ese momento, también la Llorona busca como parte de su arrepentimiento, ¿sí? Y siempre, por eso es que siempre se aparece en los ríos. Pero ahora díganme ustedes, ¿cómo puede ser que la Llorona se haya aparecido en Argentina? ¿Cómo viajó de México hasta Argentina? Por los canales de los ríos, algo así, ¿no? Ahí está, a lo que vamos, pues. Es que esa es la parte de la irrealidad, de la misticidad. Que hasta cierta parte es realidad y hay otra es ficticia o pertenece a lo misterioso, ¿verdad? Que no sabemos. ¿Cómo puede ser que aquí en México nació y se fue a buscar a sus hijos a Argentina, ¿verdad? O sea, es lo que no encontramos como coherencia. Bueno, vamos entonces con la siguiente diapositiva, lo que es la fábula. Dice que las fábulas son historias breves protagonizadas por animales con características humanas que concluyen con una enseñanza o regla moral. Una de las principales características de la fábula es que siempre va a tener una moraleja, ¿vale? Sí, sí. Siempre va a tener una moraleja. Por ahí también vamos a encontrar que las más famosas o la recopilación más famosa pues es de Esopo, ¿verdad? El libro que les envié. Ese libro fue escrito en el año 6000 antes de Cristo, ¿sí? Y era la forma de cómo educar a las personas, ¿sí? Porque en ese tiempo, pues las personas no sabían leer, pero les enseñaban a través de las fábulas, que al final de cuentas, pues se utiliza lo que son las metáforas, ¿sí? Y que los animales o los personajes, indiferentemente de que si son animales, tienen características humanas o piensan como un ser humano, ¿vale? Esas son las principales características de la fábula. Una, que siempre vamos a tener una moraleja. Dos, que vamos a utilizar a personajes como animales u objetos con características humanas, ¿sí? Entonces vamos con la siguiente diapositiva, que es el cuento. En el cuento dice que es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción o... Perdón. Es que estoy checando aquí los mensajes de sus compañeros que me están enviando. Dice que el cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, con una intriga poco desarrollada, un clímax y un desenlace final rápido. Estos relatos populares en los que originalmente podían ser o podían intervenir animales, dioses, incluso objetos. Aquí algo muy importante, no hay que confundir a
al cuento con la fábula. ¿Cuál es la principal característica de la fábula que les dije? Aquí también utilizamos lo que son personajes, animales, ¿sí? Pero ¿cuál era la otra característica de la fábula? Actores. La Moraleja. La moraleja, La moraleja. exactamente. A diferencia de la fábula, que es muy, muy, muy corta y que es didáctica, tenemos al cuento que es un poquito más larga, pero no muy extensa, ¿sí? Y que va a tener un clímax, que va a tener un objetivo principal y que poco a poco te va a ir guiando. Va a tener personajes que van a ser muy pocos y no se va a inmiscuir, ¿sí? Va a tener una gran profundidad para conocer un personaje. Si decimos el príncipe, por ejemplo, decimos el príncipe azul, ok, príncipe azul, no nos dice más que de dónde es, que cuántos años tiene, a eso me refiero a la profundidad de los personajes, las características físicas, fisiológicas y psicológicas de un personaje, ¿sale? Entre los cuentos más reconocidos que tenemos y populares, pues tenemos a Pulgarcito, Barba Azul, Cenicienta y La Bella Durmiente, que pertenecen al francés Charles Perrault, ¿vale? Charles Perrault. Y también tenemos otros, por ejemplo, Caperucita Roja, Rapunzel, Hansel y Gretel, Blancanieves, Cenicienta. Ah, no, ese Cenicienta pertenece al otro. Ya nos quedan solamente 10 minutos de clases. Estos pertenecen a los hermanos alemanes Grimm, ¿vale? A los hermanos. Y por último tenemos a la novela. A la novela tenemos que es una narración en prosa. Ercilia, por favor. Sí, hay mucho ruido. Ok, tenemos a la narración que dice que esta se escribe en prosa, es generalmente extensa y que cuenta una historia de ficción o con un desarrollo más completo al argumento. Te voy a silenciar, Ercilia. ¿Sale? Entonces, la novela es lo mismo que el cuento, ¿sí? Nada más que mucho más extensa. Mientras en el cuento no profundizamos en el personaje, en la escenificación, o sea, me refiero al entorno, en la novela sí. Y cuidado, no vayan a confundir una novela con una telenovela. Las novelas son escritas y las telenovelas son las que salen en la televisión, ¿vale? No las vayan a confundir. Estas igualmente se escriben en capítulos y son mucho más extensas y podemos conocer aún más a nuestros personajes. Y ahí sí podemos entenderlos físicas y psicológicamente, ¿vale? Profe, Entre ellas, ¿qué pasó, Rodrigo? como un cuento, ¿verdad? No. No es como un cuento, pero sí a la vez. Lo que pasa es que las novelas son mucho más extensas y puede tratar de cualquier tema, ¿sale? Mientras un cuento comúnmente es mucho más infantil. Va dirigido más a ese tipo de personas, ¿vale? Entre ellas vamos a encontrar aquí... Ay, perdón. Ya se salió. Permítame. Entre ellas vamos a encontrar aquí a libros como La vida de Merlín, que estamos hablando de la era áurica. Estamos hablando de Perceval y el cuento del Grial. Tenemos al libro de Caballero de Cifar. Tenemos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, uno de los mayores libros exponentes de lo que es la literatura española. Dos ciudades de Charles Dickens. El Señor de los Anillos, que es algo más contemporáneo, ¿verdad? Algo más reciente. De hecho, existen películas. El Hobbit, que también igual es del mismo autor y que igualmente ya se hicieron películas. Prácticamente de casi todos los libros ya se hicieron películas, ¿sí? A ver, ¿alguien está intentando conectarse?
Tenemos, por ejemplo, El Señor del Pabellón Rojo, Las aventuras de Alicia en el País de, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad ese es un libro, una novela, más no un cuento. Ya hay películas. Sí, hay películas exactamente. Está El León, la Bruja y el Armario de Lewis. Esa es la serie o la trilogía de también. Narnia, El Código Da Vinci, El Alquimista, Sí. Harry Potter, ¿sí? Que son libros También. o novelas Wow. que se han escrito y que posteriormente a que le ha gustado a las personas que lo leen, obviamente las convierten en películas, ¿vale? Bueno, muy bien, hasta aquí termina la parte de la presentación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Les comento así rapidito, los que entren a clases no va a ser necesario, al menos en esta primera sesión, no va a ser necesario que ustedes me envíen tareas, así que los que se conecten no envíen tareas y o contestan algún cuestionario. Mientras los que no se conectan van a tener que contestar un cuestionario, pero eso va a aplicar para la siguiente clase, ¿vale? A partir de ahora voy a dejar de grabar para poderles dar sus resultados de sus calificaciones, ¿vale? Ya no están... Ok,